Hola, hola, buenos días jóvenes, un placer saludarles nuevamente. En esta oportunidad vamos a iniciar la semana con esta nueva clase, precisamente con la que iniciamos también, iniciaríamos lo que es la unidad número 2. Voy a darle ahorita a compartir pantalla para poder eh, ustedes vean lo que es necesario que conozcan del tema. Bueno, vamos ahí a pasar a la clase de este día. No sin antes decirles que vamos a participar en la próxima clase con la actividad pendiente más la actividad que esta clase también conlleva. Por ahí son dos participaciones. Aclaro de una vez para que no quedemos allá con la duda después de que en qué lo hacemos, ¿verdad? Trate de trabajarlo en su cuaderno y luego próximo miércoles habilitamos pantalla y pues participamos respectivamente con según pues lo que se le pida, ¿verdad? Si es la primera actividad o la segunda. La segunda actividad refiere pues a esta clase. Bueno, vamos a pasar de una vez a lo que es la clase. Entonces, estamos ahí iniciando para este día lo que es la unidad número 2 que trata o lleva como tema o como temática pues de estudio lo que es desigualdad, instituciones y cambio social, enfoque estructural funcionalista. Primer tema, el primer contenido pues, de esta nueva unidad es la estratificación social. Refiriéndonos a la unidad 2, cambiamos el escenario, dejamos de estudiar las teorías y pasamos ya a analizar desde el punto de vista sociológico a la sociedad bajo un enfoque estructural, ¿verdad? Que hemos estado analizando, bueno, ya hemos visto que hay muchas teorías que abordan, digamos, describen a la sociedad de forma estructural. También por ahí al inicio veíamos también abordábamos también otra teoría sobre la que era el funcionalismo de la sociedad. Eso pues traía cuenta de que la sociedad, digamos, en una sociedad todos somos importantes, todos nos complementamos, todos, digamos, eh, nos integramos y que la sociedad pues crece, se desarrolla y se moderniza inclusive gracias a la integración de todos los miembros de esa sociedad. Entonces, bajo ese enfoque vamos a abordar esta unidad. Dije el tema uno, estratificación social. Bueno, como siempre hay una agenda por ahí que se desarrolla y luego pasamos al objetivo de que es identificar la incidencia de la estratificación social en la sociedad y el desarrollo de grupos sociales del ser humano y el conocimiento. Eso es, en síntesis, la parte medular, ¿verdad? De lo que es el objetivo de esta clase. Identificar la incidencia, cómo incide la estratificación social en sí en la sociedad. Qué, digamos, qué situaciones prima o qué situaciones derivan de todo esto de la estratificación social en el contexto social mismo. Pasamos entonces a ver, a abordar ahí y vemos ahí una imagen que nos genera una reflexión. Dice arriba la clase media, vemos ahí digamos que un barranco, un despeñadero, como le querramos llamar, y vemos que de un extremo dice pobres y del otro extremo dice ricos. ¿Y qué? Vemos a alguien pues ahí con un riesgo, una situación inminente, ¿verdad? De no poder llegar al otro nivel, al otro extremo donde dice ricos y que también la parte de la pobreza también pues no la tienes tampoco segura, ¿verdad? Entonces, esa brecha, digamos, allá arriba dice que es la clase media. Dice, todo se está convirtiendo en ciencia ficción. Desde la marginalidad de una literatura casi invisible ha surgido la realidad intacta del siglo XX. Esta imagen, y por eso lo escribió este señor Valar, este texto, dice que, bueno, esta imagen
es una imagen que puede ser utilizada en un texto de ciencia ficción, en un texto de cualquier índole, de cualquier naturaleza, en el campo de la literatura, pero dice que desde ese campo, desde esa, digamos, distancia o marginalidad de una literatura casi invisible, porque es mentira, ¿verdad? Que la literatura llega a todo el mundo, o que todos somos asiduos a interesarnos en la literatura en sí misma. Eh, ¿Qué sucede? Que hoy en día, pues, esa imagen que puede ser propia de un, digamos, espacio de literatura propia, de una ciencia ficción propia, de un, digamos, un cineasta, por decirlo, hoy eso es una realidad que podemos palpar, ¿verdad? ¿Cuántas personas, digamos, actualmente han pasado por situaciones así, ¿verdad? Muy críticas, difíciles. Entonces, pasamos de una ciencia ficción, de una literatura, a un efecto real, donde la imaginación pues deja de serlo y es algo que cualquiera encuentra pues a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Eh, Eso es en sí lo que nos lleva a esta reflexión, entender de que eh, la sociedad pues nos, nos ha llevado a esos límites, a esas situaciones donde podríamos estar aplicando aquella frase que dicen, nada tienes, nada vale, ¿verdad? Y es así, digamos, el que tiene, le quita al que no tiene, el poquito que tiene al que tiene poco, bueno, ya no se diga el que no tiene, cómo se la ve, ¿verdad? Entonces, eso es en síntesis la imagen, la reflexión de este día. Pasamos a la estratificación social en sí. Dice que es la conformación de grupos de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos. La estratificación social da cuenta o es un medio para representar la desigualdad social de una sociedad en la distribución de bienes, de los bienes y atributos socialmente valorados. El concepto implica que existe una jerarquía social, así como una desigualdad social estructurada. El que exista, por ejemplo, clase alta, clase media y clase baja, bueno, alguien dirá, no, esas son las clases sociales, sí, pero esa es una jerarquía social que si usted tiene dinero, pues podría ser de la clase alta. Si tiene, digamos, la forma de cómo subsistir y de tener algunos bienes, aunque sea pocos, clase media. Pero si usted no tiene, digamos, ni siquiera para adquirir bienes, sino solamente lo que va haciendo es subsistiendo en el día a día, pues entonces usted es pobre. Eso en sí es, digamos, una desigualdad social estructurada. ¿Por qué? Porque ya está establecido así y entonces, digamos, a usted no se le puede ubicar en otro nivel porque no está permitido prácticamente. Entonces, ya es algo estructurado, no es que eh, pobrecitos, sentémoslo allá del otro lado, ¿verdad? No, no se trata de tratar de equiparar las cosas así, digamos, tan fácilmente. Dicha desigualdad está institucionalizada. Quiero irme deteniendo aquí en cada texto. Dice, dicha desigualdad está institucionalizada. Vaya, yo les voy a poner ejemplos sobre esto de la desigualdad institucionalizada. Eh, por ejemplo, mm, mm, digamos, el- un colegio privado, por ejemplo, yo recuerdo que trabajé en colegios privados y yo jamás olvido que de repente en los días de exámenes, habían alumnos que, por ejemplo, no entraban al parcial, a los exámenes, no entraban a las evaluaciones. ¿Por qué? Sencillamente porque no habían pagado. Entonces, la administración de las instituciones, a veces privadas, lo que hacen es no evaluarles como una medida de coacción, ¿verdad? Una medida coercitiva para que esta persona pues pague y pues vuelva nuevamente a incorporarse el estudiante a todas las actividades establecidas. Entonces, eso no generaba de que el estudiante, digamos, o el padre se iba a ir a quejar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba consciente que no había pagado, entonces de repente, pues,
aceptaba esa triste realidad. Eso es una desigualdad social estructurada. ¿Verdad? Entonces, usted sabe, por ejemplo, que este ejemplo que acabo de dar no es falso. Más de algunos saben de que, inclusive, ojalá, pues no, que no, ¿verdad? Pero algunos inclusive hasta lo pudieron haber vivido. A veces yo siempre me cuestionaba, bueno, yo me cuestionaba, no era yo el indicado para cuestionarme, pero yo me cuestionaba y decía, caramba, pero a veces es la misma persona o las mismas personas que no se evaluaron en el primer trimestre o periodo, no se evaluaron en el segundo trimestre o periodo y no se evaluaron ni siquiera al final, entonces, y de repente siempre lo hacían de forma diferida, de forma que tardía, ¿no? Entonces, mi pregunta era, bueno, y esta gente que no se puede, no, digamos, no tiene conciencia social, o sea, no sabe en qué nivel verdaderamente están, porque inclusive se conoce de personas que a veces quedan hasta debiendo en estas cosas en las instituciones educativas. Esto es para poner un ejemplo, pero si usted se va, por ejemplo, a un estadio, ahí está también institucionalizada la desigualdad. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir a Platea, por decir algo, pago un costo. Si yo no tengo mucho dinero, pues tengo que pagar para entrar a Sol General. Y si tengo pues todavía más posibilidades o mejores ingresos, pues ahí hay zonas VIP en esos lugares. Usted se va a un concierto de un artista famoso, también va a pagarse de acuerdo a su bolsa. Y no hay tales de que usted, no, yo vine primero, me tengo derecho a sentarme en cualquier parte. No, ¿verdad? Cada quien es en base a esa desigualdad que ya está institucionalizada. Inclusive, déjeme decirle, yo siempre traigo a cuenta a veces elementos religiosos y hasta en las iglesias se ve esta parte de la desigualdad institucionalizada, perdón. ¿Cómo así? Y de repente llega como un nuevo miembro a una determinada iglesia de cualquier índole, eh, don Juan Pueblo, y como lo ven todo humilde, como lo ven que pues sus condiciones económicas no son las mejores, bueno, sí, le podrían dar un buen trato, ¿verdad? De saludarlo, de tomarlo en cuenta en algunas cosas, pero eso sí, aparece ahí don Juan Dinero, ¿verdad? Y entonces don Juan Dinero es tratado de una forma mejor, digamos, es involucrado en ciertas decisiones y pues tiene digamos, un mejor, digamos, recibimiento, ¿verdad? En comparación de Juan Pueblo, ¿verdad? Sí, de Juan Pueblo. Entonces, Juan Dinero, pues es más que eh, bienvenido, ¿verdad? O es mejor recibido. Porque, repito, al otro no es que yo diga que al otro no lo reciben, ¿cómo no? Pero el trato, el nivel preferencial que recibe uno no es igual con el del otro. Y esto no lo digo porque tenga, digamos, o guarde algún resentimiento. No, esto es porque se mira, pues, y yo quisiera entrar en más ejemplos, pero tampoco viene el caso, ¿verdad? Yo conozco inclusive de iglesias donde los asientos van de acuerdo a cierto nivel de sus miembros. Entonces, esto es así. La desigualdad, dice, está institucionalizada. Mm, Y puedo seguirles mencionando. Por ejemplo, mucha gente, y ustedes podrían haber sido algunos, que quizás quisieron llegar a la Universidad Nacional, no pudieron, no porque no tenían la capacidad. Muchos de ustedes seguramente tenían igual o mejor capacidad que algunos que sí quedaron, ¿verdad? Pero resulta que usted estaba en un estado desigual, en una situación desigual, porque aquel otro que quedó muy probablemente hasta con menor nota que usted, podría ser que tenía como padrino que a un docente, al rector, a un compadre de algún, digamos, administrador del área administrativa, etcétera. Entonces, esas cosas siempre se dan. Por eso se dice ahí, y dice ese texto, que la desigualdad está institucionalizada. Por ejemplo, hay alcaldes que de repente conocen de la necesidad de muchas comunidades de su contexto, de su pueblo, de su departamento, de su municipio, pero de repente van atendiendo, van focalizando, dar atención a aquellos que están más de cerca de él, ¿verdad? Entonces,
eso se llama tener desigualdad o no ser, no, o no ser justo al momento de asignar, digamos, proyectos. Entonces, eso genera un alto nivel de desigualdad. Bueno, y pudiera pasarme explicándoles aún más esto de la desigualdad institucionalizada. Y bueno, y de hecho, eh, digamos, usted quiere viajar para San Salvador y quiere llegar rápido y quiere irse en un autobús, por ejemplo, que lleve aire, bueno, usted ya sabe que ahí tiene que pagar un costo mayor, ¿verdad? Un costo diferenciado en comparación los otros servicios de buses que hacen ese mismo servicio, pero que no tienen, digamos, esas prioridades como hacer el viaje más rápido y brindar tal vez aire acondicionado, para poner un ejemplo. Entonces, todo eso, ya le dije, son situaciones que ya están como estandarizadas de forma desigual en la sociedad. Ahora bien, dice que tienen una consistencia y coherencia a través del tiempo. Las formas de estratificación social generalmente citadas son las castas. Ahora, hay estratificaciones sociales que son, digamos, ya históricas, que son, digamos, las que tienen nombre y apellido, por decirlo así. Yo les he estado colocando ejemplos, les he estado colocando ejemplos para decirles que no solamente estas con nombre y apellido que vamos a estudiar existen también otras, pero las que están así más como citadas, ¿por qué? Porque teóricamente fueron establecidas, históricamente, perdón, fueron establecidas en su momento, son las castas, los estamentos y las clases sociales. Vamos a ir por parte. Entonces, un estrato social está constituido por un conjunto de personas, agregados sociales que comparten un sitio o lugar similar dentro de la jerarquización o escala social, donde comparten similares creencias, valores, actitudes, estilos y actos de vida. Entonces, un estrato social dice que está constituido por un conjunto de personas, agregados sociales, que comparten un sitio, lugar o similar dentro de la jerarquización o escalas sociales, donde comparten similares creencias, valores, actitudes, estilos y actos de vida. Vaya, para poner entonces un ejemplo y para ir entrando más digamos, en el tema, digamos, si yo digo los estudiantes universitarios son un estrato social en nuestro país. Ustedes son parte de un estrato social. ¿Por qué? Porque se han constituido desde el momento en que usted se matricula, llega a una universidad, eh, y se agregan, ustedes se incorporan, cuando dice se agrega, quiere decir se incorporan verdaderamente como tales, ¿verdad? No simple y sencillamente como espectadores. Comparten en ese lugar, pues, algunas cosas en común, ¿verdad? Como lo son, por ejemplo, algunos valores, jerarquización de valores, digamos, creencias, actitudes, estilos y actos de vida. ¿Por qué actitudes y estilos y actos de vida? ¿Por qué? Porque de repente usted podría tener una actitud, un estilo y acto de vida diferente al de otros, pero eso sí, déjeme decirle que cuando llegue a trabajar con esos otros en hacer algún trabajo en equipo, no le auguro que usted dure mucho tiempo trabajando con esas personas, porque si a usted le notan de que usted es, digamos, una persona irresponsable, es una persona, digamos, falto de seriedad, es una persona indiferente a los compromisos, etcétera, 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 yo le aseguro que a usted lo van a despachar y en adelante pues no lo van a considerar para formar parte de ese equipo. Y esto es una realidad, no lo digo para molestar a nadie, sino que es una realidad que se da en la universidad, para poner el ejemplo. Bueno, entonces dice que la estratificación social se caracterizan por su relativa cantidad de poder, prestigio o privilegios que poseen. La estratificación social. Estaba hablando anteriormente de estratos. En la estratificación social dice que se caracterizan por su relativa cantidad de poder, prestigio o privilegios que poseen. Si bien el punto central de la estratificación se refiere a la distribución de bienes y atributos, la estratificación social también se puede considerar sobre la base de la etnicidad, género y edad. Entre ellos tenemos los rasgos y estatus sociales. ¿Qué son esos? Son rasgos parentales con diferencias de estatus sociales en sociedades simples y a la vez complejas de poder explicar, ya que se llevan a cabo en un contexto por el cual nos lleva a expresarnos en situaciones monetarias, las cuales se vuelven en las razones de los millones de problemas que existen entre los diferentes estatus socioeconómicos.
estatus socioeconómicos, ocupacionales, profesionales, etcétera, en sociedades complejas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Eh, digamos, usted, eh, su condición económica, digamos, ha sido relativamente de nivel medio, para poner un ejemplo, pero que significa que si usted se llega, digamos, para poner acá el ejemplo, usted se llega a convertir en un doctor, en una enfermera, ¿qué sucede? Que usted adquiere un estatus, ¿verdad? Ese estatus máximo, si usted llega a ubicarse digamos, en una institución pues, que goza de un gran prestigio, pues usted paralelamente adquiere ese estatus. Voy a poner un ejemplo. Licenciados hay muchos, ¿verdad? Pero digamos muy pocos gozan del estatus, ¿verdad? De ser, por ejemplo, y lo digo con mucha honra, con mucho orgullo, de ser, por ejemplo, docentes universitarios, muy especialmente de la UNIU. Entonces, digo, eso es algo que, pues se adquiere, ¿verdad? Se llega a adquirir y se llega pues a alcanzar, ¿verdad? Entonces, eh, dice que permítame, ya me perdí a dónde voy. Dice que ya que se lleva a cabo un contexto por el cual nos lleva a expresarnos de en situaciones monetarias, las cuales se vuelven en las razones de los millones de problemas que existen entre los diferentes estatus socioeconómicos, ocupacionales, profesionales, etcétera, en sociedades complejas. Ahora bien, ese estatus, lo que le dice acá es que usted va a tener que reflejarlo con algunos aspectos materiales, por ejemplo, de repente, pues su estatus le va a pedir que usted tenga un vehículo, por ejemplo, no porque usted tenga que imitar, ¿verdad?, al resto de profesionales, sino simple y sencillamente porque, digamos, se convierte muchas veces hasta en una herramienta, en una, digamos, necesidad eh, en cuanto a la labor que se realiza. Esto es así, entonces los estatus pueden darse en el aspecto socioeconómico, en el aspecto ocupacional, en el aspecto profesional, etcétera, en sociedades complejas. Dice que los conceptos de estratificación y clases sociales son muy similares. Estratificación y clases sociales son muy similares. ¿Por qué? Porque pretenden ayudar a los científicos sociales a describir la forma en cómo están situados los individuos y los grupos dentro de las relaciones sociales de producción. Ambos conceptos hacen referencia a la disposición de los elementos sociales en diversas capas situadas en diferentes planos de la realidad. Dice que también intentan describir el establecimiento del estatus en una relación cambiante de jerarquías dispuestas por su papel o rol dentro de la organización social para la producción. La sociología norteamericana, particularmente la escuela de y Merton, Parson y Merton, han utilizado el concepto de estratificación social para designar las desigualdades que llevaron digamos, a teorizar al señor Carlos Marx, que fueron influenciadas en sus teorías por el señor Carlos Marx, a hablar de clases sociales y estructuras de clases, hecho que ha llevado, dice, a muchos a considerar alternativos o totalmente incompatibles los dos términos. Bueno, cuando algunos se han adentrado a estudiar de lleno lo que es estratificación y clases sociales, pues dice ahí que digamos, algunos han logrado llegar a establecer que sí son compatibles, en cambio otros que no. Eso es lo que nos dice. ¿Por qué? ¿Por qué si son compatibles? Vamos a tratar de entender esa parte. ¿Por qué son compatibles y por qué no para algunos? Bueno, sí son compatibles porque lo que hace la estratificación social y la clase social es como dar una jerarquía, ¿verdad? Es como, digamos, revalorizar al ser humano, porque el ser humano pues ya trae implícito un valor, ¿verdad? Entonces, esto lo que busca es como jerarquizar, dar, digamos, una ubicación en cuanto a ciertos criterios dentro de la sociedad de las personas, a las personas. En cambio, algunos dicen que no, que son algo muy totalmente distinto. ¿Por qué? Porque dice que, bueno, en cuanto
dicen algunos teóricos en cuanto a esto de la estratificación social y clases sociales, manejan la idea pues bueno, no son compatibles porque las clases sociales, digamos, son, digamos, de aspecto natural, ¿verdad? De repente hay aspectos ahí que que nos atañe a todos. Digamos, sus padres eran de clase media, pues usted nace en la clase media. Sus padres eran de clase baja, usted nace en la clase baja. Bueno, pero en cuanto a la estratificación social, ojo, de repente no lo ven igual. ¿Por qué? Porque dicen de que, sí, y eso sí es muy cierto también, ¿verdad? Dicen de que, vaya, voy a poner un ejemplo bien claro para que veamos que porque algunos autores no ven igual clase social que estratificación. ¿Por qué? Porque, vaya, si yo me refiero, y lo dije hace un momento, que los estudiantes son un estrato social, estudiantes universitarios son un estrato social, al abordar yo ese elemento, ese estrato social, me voy a dar cuenta que digamos, Pedro es de la clase alta y a veces no necesitamos ni investigar, a veces el estudiante lo refleja cuando llega a la universidad en su vehículo, etcétera, ¿verdad? Alguien me va a decir, sí, sí, pero eso es prestado, es de su papá. Bueno, podría ser. Bueno, pero igual. Entonces, significa que la estratificación social, digamos, podría inclusive converger. Vaya, un ejemplo, alguien puede digamos, estar en la clase media, pero puede llegarse, según su estatus, a ubicar, digamos, en una empresa donde de repente, pues, eh, él va a tener una imagen distinta, ¿verdad? Y se va a ubicar en otro nivel, aunque su clase social todavía, pues, no esté en un nivel diferente. Entonces, a eso se refieren ciertos teóricos cuando no ven compatible la estratificación social con la clase social. Luego vamos a ver ya en sí, les decía que hay estratificaciones sociales así con nombres y apellidos, ¿verdad? Que ya están como históricamente ya construidas, algo que ya no podemos, digamos, evitar y que por el contrario, esos son digamos, los primeros ejemplos que salen a la luz o vienen o podrían venir a nuestra mente cuando hablamos de estratificación social. ¿Cuáles son? Las castas, los estamentos, estados sociales y las clases sociales mismas. Qué es las castas? ¿Qué son las castas? Dice que en India es como un estrato endógamo, dice que quiere decir que es algo fijo por nacimiento, asociado con ocupación, religión, etnia y rasgos sociales, sin movilidad social y restricciones estrictas. ¿Por qué? Quizás voy a explicarlo primero lo último, sin movilidad social. ¿Por qué sin movilidad social? La movilidad social se aplica a aquel caso, por ejemplo, donde, digamos, que Juan Pérez, de repente, pues, él nació en un hogar muy pobre, su familia era altamente pobre, en la clase baja, por decirlo así, clase baja. Este muchacho, este joven, creció, trabajaba arduamente y paralelamente estudiaba. Y luego, gracias a su empeño de obtener, digamos, algún nivel académico distinto, digamos, alcanzó pues distinciones, ¿verdad? En cuanto a su rendimiento, distinciones en cuanto digamos, a su capacidad, a sus competencias propiamente, digamos, en el área que se estaba formando. Ahora bien, este Juan Pérez de repente llega eh, eh, a profesionalizarse y empieza ya no a trabajar más en lo que él hacía anteriormente, sino ya dentro de su área profesional y empieza pues de una forma organizada, ordenada, honesta y transparente digamos, a reunir un caudal económico. Entonces resulta que, para no aburrirle con el ejemplo,
allá que 25 años más tarde, Juan Pérez, aquel niño pobre, de repente podría ser que sea digamos, propietario de un negocio, un gerente de una empresa, digamos, alguien que ha construido una empresa por su propio esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y estos casos hay muchos. Entonces, significa, ahí se da un caso de movilidad social. El que nace pobre y de repente, pues, con el transcurrir de los años, se mueve tal vez a la clase media o se mueve inclusive a la clase alta. Hay muchos casos así. Ahora, esto de las castas, como lo dice ahí, muchas veces es endógamo. ¿Qué quiere decir? Es algo fijo por nacimiento. Entonces significa que digamos, hay casos, y ya lo voy a tocar de una sola vez, en el caso de las castas, hay casos de gente, digamos, con mucho dinero, con un apellido, ¿verdad?, de abolengo, y de repente, pues, el hijo nace bajo ese, bajo ese, bajo ese techo, ¿verdad?, bajo esa sombra, y entonces él es el hijo de, y entonces ya eso ya es algo endógamo, ¿verdad?, algo fijo por nacimiento. Eh, digamos, para poner un ejemplo, mm, yo les pondría quizás para no, bueno, digamos a alguien de, bueno, voy a ponerles un ejemplo, están desgastados ellos en lo político, pero económicamente están bastante bien, ¿verdad? Los Simán, un ejemplo, alguien con ese apellido de repente pues ya trae una casta, ¿verdad? Entonces significa que eh, nada más resta en ellos en continuar esa misma línea. Eso es castas sociales. Entonces, vámonos a los estamentos o estados sociales. Dice que los estamentos o estados sociales es una unidad socioeconómica amplia y difusa que no constituye o no contribuye a una clase social, pero que puede identificarse con una o construir una agrupación de varias clases, pero sin clara conciencia social. Ya le dije, aquí podríamos mencionar, digamos, a los estudiantes universitarios. Ellos son una sociedad económica, ustedes son una sociedad económica amplia y difusa que no constituyen una clase social propiamente. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes pertenecen a una clase media, otros a una clase alta, y quizás algunos a una clase alta, alta, ¿verdad? Muy alta. Entonces, pero puede identificarse con una o constituir, claro, de hecho yo les estoy diciendo, algunos pertenecen a la clase media o a la clase alta, ya los estoy identificando. Bueno, de hecho usted sabe con cuál se identifica. Yo no estoy para acá para juzgarlo, para señalarle su, digamos, identidad en cuanto a, a nivel de sociedad pertenece. Bueno, dice que las clases sociales, bueno, eso ya es algo que se define de acuerdo a las relaciones de propiedad. Bueno, de acuerdo a lo que tenemos, a lo que somos, se nos puede fácilmente ubicar en qué clase social estamos, ¿verdad? De repente, eh, digamos, aquel que tiene una empresa, aquel que es, digamos, que tiene por lo menos un par de vehículos, de repente pues tiene una casa eh, ya de su propiedad, no es que la está pagando, no es que la está construyendo, no es que le tiene el terreno y lo va a hacer, no, ya tiene una casa y de repente tiene ciertas propiedades. Bueno, entonces podríamos tal vez ubicarlo en la clase alta, ¿verdad? De hecho, es el lugar más apropiado. En cada sistema socioeconómico hay por lo menos dos clases antagónicas que suelen desarrollar conciencia social. Para este caso, pues la clase alta y la clase baja. Son antagónicas, ¿por qué? Porque están en los dos extremos. Antagónico quiere decir que están en los dos extremos y las realidades son diferentes. Entonces, esas realidades suelen desarrollar conciencia social. ¿Por qué? Porque de repente, pues, ¿a qué le apostamos, digamos, le apuesta a un trabajador, ¿verdad? Digamos, a, digamos, a velar, ¿verdad? Por los intereses de la clase a la que pertenecemos y a la vez, pues, para, digamos, valernos de la otra, del antagónico para que se nos dé la posibilidad de subsistir, ¿verdad? En cuanto a la parte económica se refiere. Entonces, ya en cuanto a las castas, dice que en las ciudades novohispanas convirtieron los mestizos, negros e indígenas del cruce entre todos estos
nacieron las castas, uniones de escasa incidencia blanca en las que el negro entraba como alguno de sus componentes. Dice que para distinguir a los innumerables tipos étnicos surgieron de estas uniones en la época que surgieron de estas uniones en la época se empleó una nomenclatura muy pintoresca porque suena como que estábamos, como que se está identificando, etiquetando con una raza, ¿verdad? Pero esto fue así, no soy yo el que me lo estoy inventando. Dice mulato, sambo, morisco, albarazado, lobo, cambujo, tente en el aire o no te entiendo, salta atrás y otras más que eran algunas de las denominaciones con las que se conocían a estos grupos que también, junto con los mestizos, fueron muy despreciados, pero que proliferaron en toda la América española en la época de la colonización. Dice que durante esa época virreinal las castas se clasificaron teniendo en cuenta principalmente el color de la piel, es decir, se relacionó la condición social del individuo con el color de su piel. A mayor blancura se ostentaba una mejor ubicación en la sociedad novohispana. Entonces, como vemos, las castas en algún momento determinado precisamente pues aplicaban esa situación de, digamos, de menosprecio o digamos de prejuicio, ¿verdad? En cuanto al color de la piel y eso pues hacía que eh, perteneciera a una sí y a otra no, ¿verdad? A una denominación, digamos, a un grupo social y a otro no. Entonces, las castas en ese momento sirvió para eso, para establecer ciertos grupos. Dice que los sociólogos hablan de estratificación social para describir las desigualdades que existen entre los individuos y los grupos según sea su posición dentro de la estructura estratificada. Cuenta con un acceso desigual a los derechos y a las recompensas. Dice que existen patrones que suelen repetirse en los sistemas estratificados y que la clasificación aplica a categorías comunes de personas que comparten una característica común, sin que necesariamente interactúen o se identifiquen unos con otros. Dice que las experiencias y las oportunidades que se presentan en la vida de las personas dependen mucho de la categoría social a la que pertenezcan y que los estratos determinan las diferentes categorías sociales que determinan las diferentes categorías sociales tienden a cambiar muy lentamente a lo largo del tiempo. Que los estratos que determinan las diferentes categorías sociales tienden a cambiar muy lentamente a lo largo del tiempo. Bueno, ¿por qué lo menciona? Bueno, porque si vemos esa categorización que utilizaron en aquel momento para establecer algunas castas, ¿verdad? Eh, Entre más blanco, pues tenías más, digamos, prestación o eras mejor visto, ¿verdad? Entonces, o eras mejor, digamos, ubicado socialmente. Bueno, eso es precisamente un ejemplo de, de determinar, ¿verdad? Eh, pero que digamos, históricamente, hoy en día eso ya no es así. Entonces, por eso dice que tienden a cambiar muy lentamente, porque duró un buen rato, ¿verdad? No fue que cambiaron de la noche a la mañana este sistema de castas, sino que, digamos, duró un buen rato en la historia. Claro, hoy en día ya no es, ya no existe digamos, esa condición de clasificar a las personas así. Claro, el prejuicioso, claro, el que digamos, eh, tiene complejos de superioridad, de repente, pues ese siempre lo va a hacer, ¿verdad? He conocido estudiantes que de repente eh, no toleran a una persona de un color diferente al de ellas o al de ellos, y eso pues es una lástima porque, bueno, ya a estas alturas de la historia, que todavía estas personas no hayan cambiado desde chip, bueno, ya es alarmante, ¿verdad? Pero dejémoslo hasta ahí porque no es tampoco para juzgar a nadie que estoy acá, ¿verdad? Pero es una realidad también que existe en la sociedad. Dice que la estratificación social y las teorías sobre la estratificación social parten de los trabajos de Marx y Weber. El primero desarrolló el concepto de clase social ligado a relaciones de producción. Para el segundo, la estratificación no solo tenía que ver con la clase, sino con el estatus y el poder.
Otros autores hablaron sobre la importancia de la ocupación en la estratificación social, reinterpretando el weberiano de Weber, concepto de situación de mercado hacia una situación laboral. Cuando el concepto de estratificación social trata de aterrizarse en la práctica de la investigación con datos cuantitativos según problemas, surgen problemas en la decisión de qué escala asumir a la hora de tratar de medir un concepto atravesado por dimensiones tan diferentes. Aquí lo que nos trata de traer a cuenta es que, digamos, eh, la idea de la estratificación social, no podemos a veces abordarla socialmente solo con números. Eso es más que todo algo más, más que más dialogado, más reflexivo. Por eso es que dice que no se puede tratar de forma cuantitativa. A veces hay cosas que no digamos, vaya, voy a ponerles un ejemplo. Imagínense que yo quiero hacer una investigación sobre, digamos las preferencias según el color de piel, por ejemplo, algunas preferencias personales en las personas según su color de piel. De repente, pues es algo que no puedo yo establecerlo como quien dice el 50% de la población por ser blanco prefieren, o no, el 60% de la población por ser blanco prefieren estas y el 30% de la población por ser de color diferente, pero no. Entonces suena muy, digamos, nocivo, ¿verdad? Muy dañino digamos, a la sociedad, a la dignidad misma en la sociedad. Entonces, por eso es que dice que es de tratarlo con cierto nivel de cuidado, ¿verdad? Para que este concepto de estratificación social se sepa manejar, manipular, sobre todo, por ejemplo, en campos como la investigación. Dice que la estratificación social se define como las desigualdades estructuradas que existen entre individuos. Estratificación social implica una clasificación o jerarquización de los individuos según la posición de dominación o subordinación. Esa es la estratificación social. Digamos un ejemplo, eh, digamos, en la universidad, vamos a ponerles el ejemplo en la universidad. Dice que implica dice, una clasificación o jerarquización de los individuos. Significa que aunque no nos guste de repente, pues cuando pasa esto, se aplica la estratificación social, digamos, dice alguien, el rector, la vicerrectora, los decanos, ahí vamos, miren, entonces, ¿qué quiere decir? Como que vamos quedando abajo, ¿verdad? Los decanos, los docentes a tiempo completo, los docentes horas clases, etcétera. Entonces significa que, ni modo, hay una como subordinación donde, ni modo, unos quedan por arriba o por encima de otros. En cuanto a jerarquización hablamos. Bueno, dice que entonces la estratificación dice que es la perspectiva que destaca la diferencia vertical. Ya le dije, arriba hacia abajo. La perspectiva que destaca la diferencia vertical entre los individuos. Dice, por otro lado, el estatus. La estratificación es una cosa y el estatus dice, por otro lado, la de otro extremo, el estatus puede adquirirse mediante el estudio, la acumulación de bienes o un golpe de suerte. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la estratificación es cómo medimos socialmente a las personas, en otras palabras, mientras que el estatus, ese podría variar, ese podría, digamos, o podría permitir que alguien, como lo dije ya ratos, estaba, digamos, nació en cuna de pobre, en cuna sí, de persona humilde, o de muy poco dinero y de repente, pues, cuando adulto, digamos, varía, cambia su condición. Entonces, ¿por qué? Ah, bueno, por el estatus que ha adquirido socialmente hablando. Entonces, ¿ese cómo lo adquirió? Bueno, lo pudo haber adquirido mediante el estudio. Por eso es que usted está estudiando, para usted gozar de un estatus más adelante. O sea, una cosa es, y hay memes sobre esto, ¿verdad? Una cosa es que digan, fulano, ¿verdad? Eh, digamos, un acabado, un mantenido, solo porque lo ven, digamos, ingiriendo una bebida por ahí de cualquier índole.
pero de repente que a usted lo ven haciendo eso mismo, de repente dicen, ve, la doctora, el doctor hoy están celebrando. Entonces, no le juzgan, no le critican, no le, digamos, miden, igual que al otro. ¿Por qué? Porque usted goza de un estatus. Entonces, y de esto ya está, digamos, por ahí hemos visto memes sobre esto, ¿verdad? De los estatus sociales. Dice que puede adquirirse mediante el estudio, ya lo dije. La acumulación de bienes, de repente, pues, usted ha sido muy económico y ahorraba lo más que podía y de repente pues se ha ido comprando algunas cosas que para otros podrían resultar un lujo, para usted no. Entonces esa es acumulación de bienes, de repente eh, también puede darse mediante un golpe de suerte. ¿Cómo un golpe de suerte? Me va a preguntar alguien, bueno, de repente compró la lotería y le pegó al gordo, ¿no? Pero no al compañero, sino que pues se sacó el premio mayor. Eso es, y de repente, bueno, hasta digamos, películas hemos visto de esto, creo que hasta novelas han habido de esto, de personas que eran, digamos, coloquialmente hablando, eran muy acabadas o acabados y de repente pasan a ser, digamos, grandes personajes según el estatus que han adquirido, ¿verdad? Los consideran como grandes personas. Eh, ¿Por qué? Porque el estatus lo adquirieron mediante o de esa forma, mediante un golpe de suerte. Se sacaron la lotería. O algunos, y lo voy a decir acá, tal vez sin ánimo de ofender a nadie, algunas o algunos de repente pues se casan con alguien y ese alguien, su pareja, su nueva pareja o su pareja, ¿verdad? De repente pues tiene una condición económica envidiable y de repente pues como se casa con usted, bueno, usted pasa, digamos, a gozar de un estatus, hoy es la señora y hasta le agregan el apellido del señor este, ¿verdad? O de la persona esta. Entonces, es digamos, un golpe de suerte podría también ser, ¿verdad? Que usted de repente, alguien le presenta a esta persona y usted de repente termina casada o casado con ella o con él. Entonces, de estos hay muchos ejemplos. Alguien me va a decir, sí, pero se da más a veces en las mujeres, pero también ya he visto hombres que digamos, que se casan con chicas que tienen mucho dinero y de repente pues pasan a vivir en otras condiciones, ¿verdad? Conozco casos así en hombres también. Entonces, eh, dice ahí, por ejemplo, una carrera universitaria frecuentemente es señalada como una manera de adquirir estatus, es correcto. Ya usted desde el momento que ya es universitario, pues ya la gente ya le mira distinto, ¿verdad? Ya no es aquel cipote, ¿verdad? Que iba a la escuela digamos, y que cualquiera pues lo veía de una forma, digamos, así, sin mucho interés, ¿verdad? Entonces, pero ya de repente alguien que va a una universidad, pues ya goza de un mejor estatus, ya de hecho ya está adquiriendo un mejor estatus. Dice que el estatus, ojo, puede ser adscrito y puede ser adquirido. Pregunta de parcial. Puede ser estatus adquirido o puede ser estatus adscrito. ¿Cómo es el adscrito? El que se tiene desde el nacimiento, por ejemplo, en una sociedad gobernada por una monarquía. Bueno, esto nos vamos allá a Inglaterra, de repente, pues, hoy hace poco leía yo que hubo un muchacho por ahí que renunció, digamos, a su estatus, ¿verdad? Digamos, a su casta ahí, de que en este caso era el príncipe, ¿verdad? Considerado el príncipe. Bueno, ese es adscrito cuando ya usted lo trae de nacimiento, o usted es el hijo del doctor fulano de tal, usted ya trae un estatus adscrito. No es como, digamos, cuando es adquirido. Un adquirido es cuando un miembro de la aristocracia, un miembro de la aristocracia o de la casa reinante, dice que el adquirido es aquel que se le asigna, ¿verdad? Se le asigna o digamos, eh, para el caso digamos, cuando se casa, el ejemplo que les daba, el que usted adquiere, cuando usted estudia, cuando usted se saca la lotería, ese es adquirido, ¿verdad? Como un nuevo miembro de la aristocracia. Bueno, y ahí están las clases sociales. Hay grupos privilegiados, grupos sin privilegio, grupos con derechos civiles limitados y hay grupos inclusive sin derechos. La historia, la sociedad
digamos, nos ha permitido conocer de estos diferentes tipos de grupos. Bueno, los privilegiados, que son siempre los que están en la parte alta de una pirámide o de una jerarquización, y estos pues tienen un orden así. En este caso ahí menciona senatorial, ecuestre, puede ser también un orden, digamos, diplomático, un orden, ¿qué? Eh, político, etcétera. Bueno, dice que formaba una aristocracia de servicios que incluía las principales instituciones de la República. Bueno, ahí están las descripciones de cada uno de estos grupos. Me gustaría que usted lo leyera posteriormente. Stratificación social, entonces nos dice Yiden que es Salvador Yeden nos dice que son las desigualdades estructuradas entre distintos agrupamientos de individuos y que Fernando Errandonea nos dice que la estratificación social es la subdivisión de la estructura social en estratos o capas jerárquicamente superpuestos. Yo ya les hacía la explicación, ¿verdad? Que nos guste o no nos guste, de repente cuando se aplica una estratificación, unos quedan por sobre otros. Bueno, ni modo, así es. Y para que entendamos un poquito más el ejemplo que les daba al inicio, cuando les decía que las desigualdades sociales están estructuradas, son socialmente estructuradas, hay un ejemplo bien claro de esto y lo vimos en una película. Se recuerda, ¿verdad? Cuando dice que el agua del mar penetró en los niveles inferiores del barco, eran las 2 de la madrugada, la proa del Titanic estaba sumergida y la popa se elevaba a gran altura por encima del agua. Dice que agarrándose la cubierta tranquilamente observados por los que no se encontraban a salvo, por los que se encontraban a salvo en los botes. Miles de pasajeros sin ayuda veían transcurrir sus minutos finales de la vida de ellos antes de que el barco desapareciera. ¿Qué sucede ahí en este ejemplo? Mucha gente de que murió, simple y sencillamente murió por su condición económica. Iban ubicados en la parte, digamos, eh, que se sumergió, la verdad, la parte de la proa. En cambio, los de las otras, digamos, condición social, ¿por qué se salvaron más personas de esa condición? Bueno, para empezar, porque iban ubicados en un lugar estratégicamente mejor, número uno. Número dos, porque tenían cada cuarto, digamos, en este nivel gozaban ellos de botes para ponerse a salvo, ¿verdad? En cambio, en la otra no tenían ese recurso. Entonces, los de un lado del barco, pues vieron nada más pasar esos últimos minutos y observar inclusive cómo otros lograban salvar su vida. Eso es así. Y ahí está un ejemplo que quizás es un poco drástico, un poco trágico, un poco de todo, ¿verdad? Pero que es muy real y que nos demuestra que la parte de las condiciones sociales ya están, digamos así, en la sociedad están digamos, legalizadas, están, digamos, están estructuradas ya las partes así, la parte de la desigualdad social. No se puede hacer más nada, de repente, pues, igual hoy en día usted va y compra boletos en un avión, según el pago, la condición económica que usted tenga, pues así va a ser la posición que lleve en ese avión usted y digamos algunas probabilidades que tenga en un caso de emergencia, así serán, ¿verdad? Entonces, esto es así, es algo que está, digamos, estructurado, ya está como avalado en la sociedad y bueno, alguien podría decir no creo, ¿verdad? Pero yo creo que ya con este ejemplo que nos queda más claro lo que yo decía en un inicio, que las desigualdades sociales están estructuradas, ya están establecidas así. Dice que, bueno, ahí explica un poquito más, la trágica pérdida de 1.600 vidas fue noticia en todo el mundo, empleando una perspectiva sociológica. Vemos que algunas categorías de pasajeros tuvieron probabilidades mucho mayores de sobrevivir que otras. Las normas de galantería explican que mujeres y niños tuvieron una prioridad y que el 80% de los muertos, oiga usted, fueron hombres. La clase social jugó un papel también importante. ¿Por qué? Porque de las personas que poseían billetes de primera clase, más del 60% se salvaron, porque ocupaban las cubiertas superiores, además donde las alarmas sonaron primero, además tenían botes salvavidas que a su acceso de forma accesible y eso pues les conllevó a ponerse a salvo.
Por eso se salvaron más del 60%. En cambio, dice que solo el 36% de pasajeros, de los pasajeros de segunda clase, sobrevivieron y que solamente, y de los pasajeros de tercera clase, dice que solamente sobrevivieron el 24%, que nos dice ahí que del 100% de los de tercera clase, que murió un 76%. Bueno, a bordo del Titanic, oiga el final, dice que la clase social tomó significado mucho más importante que la calidad del camarote. Bueno, eso es para que vea. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer a continuación? Y esto lo vamos a trabajar el día miércoles. Bueno, si tiene, digamos, este video, digamos, en su desarrollo, usted lo puede pausar y copie ahí las preguntas. ¿La desigualdad qué es para usted? ¿Es un fenómeno qué? Ahí hay cuatro opciones. Usted copia en una página la pregunta y tome una de las respuestas. O, digamos, o lo trabajan en equipo y ustedes establecen después cuál de las cuatro respuestas es. Lo que significa que eso es una, digamos, un trabajo que usted va a desarrollar en equipo, que no es un reporte, que no es un, digamos, implica otro tipo de actividad, solamente que usted lo toma como un apunte, lo trabaja hoy y el día miércoles de entrada, pues conversamos un rato, platicamos un rato del tema del momento, pero también le daré espacio para que usted me participe, ya sea con la actividad anterior o con esta. Son dos actividades. Lógicamente, no van a participar con las dos actividades, pero seré yo quien estaré designando, decidiendo qué actividad me describe cuál equipo, ¿verdad? Y eso pues así va a ser. Bueno, ahí está entonces la segunda pregunta dice, la lucha contra la desigualdad es, y ahí hay cuatro decisiones, cuatro respuestas, cuatro opciones que usted puede tomar. Un acicate para la movilidad social, una dimensión de la desigualdad, un fenómeno universal o un fundamento normativo moderno. La lucha contra la desigualdad es, la diferencia social supone, la diferenciación social supone, ¿qué supone? A, la ordenación jerárquica de los roles sociales. B, diferenciar posiciones sociales sin darse necesariamente una ordenación jerárquica. C, que unos son más ricos y otros más pobres. D, ninguna de las anteriores. Bueno, usted decide ahí cuál opción es la correcta. 4. La diferenciación social se da A, cuando encontramos diferencias de rentas. B, cuando encontramos individuos con distintas cualidades individuales, perdón, sexo, fuerza, estatura. Y luego dice la desigualdad social está relacionada directamente con, y ahí las 5 y las 6 tienen mucha similitud. Así que, bueno, espero que no les dé complicación. La 7 dice que la sociedad socialmente estratificada se basa en, y le menciona A, la descripción, B, el logro, C, una mezcla de ambas y D, ninguna de las dos. Bueno, y llegamos hasta la pregunta 8, 9 y 10. Dice la descripción, ¿qué significa? Bueno, ahí lee las cuatro opciones y usted selecciona una. Cuestiones polémicas en cuanto a las clases sociales son, y seleccione una de la que usted considera una cuestión polémica. Por eso le digo, considera, porque usted puede equivocar si no va a pasar nada, ¿verdad? Porque es digamos, un ensayo que usted hace de interpretación, de reflexión y de análisis a las opciones que se le presentan. Las divisiones de clases se basan en los siguientes criterios. Ahí usted escogite uno y pues estaríamos hablando que, digamos, son las opciones que usted tiene. Bueno, dice que las clases se dividen en, y ahí hay cuatro opciones, usted decide una de ellas, podría ser que, digamos, ahí entre usted en una, digamos, dificultad. No se preocupe, no me esté consultando si cree que esta es la que usted eligió es buena. La que usted elija, esa es, no se preocupe. Usted lo único que va digamos, es a expresarla en la próxima clase, y si acaso hay que corregir algo, pues para eso es este nivel, ¿verdad? Para que usted vaya corrigiendo los errores que comete, pues en cuanto a decisiones. Por eso no esperaría yo que usted no me esté consultando
nosotros elegimos esta, ¿cree que está bien? Eh, Podría ser, ¿verdad? Porque le repito, mi intención es que usted reflexione, que usted interprete, que usted analice, que usted, digamos, aplique, pues, digamos, su análisis sobre las posibles opciones que tiene. Bueno, el estatus es una categoría basada en qué, A, B, C o D. Ahí usted selecciona la opción que crea más correcta o la que crea correcta. La movilidad social consiste en A, B, C y D. Yo expliqué esto, si usted me prestó atención en el video, ahí expliqué esto de la movilidad social. Entonces creo que no se le va a dificultar. Esto es todo, jóvenes. Esperaría yo que se queden ahorita trabajando entonces en cuanto a lo que es este contenido, esta actividad, y que para la próxima pues usted esté, digamos, en la próxima clase, usted esté participando, ¿verdad? Usted esté participando y con sus, digamos, valoraciones, con sus respuestas, con sus trabajos. No se preocupe, le repito que espero que, digamos, si a usted le toca responder lo de la actividad anterior, que era de las teorías sociológicas contemporáneas, bueno, igual espero que salga bien si le tocara responder este ejercicio de preguntas en cuanto a la estratificación social. Es todo, jóvenes, un gusto por haber compartido con ustedes por este medio y que espero que comprendan, pero lo digo hasta hoy, tuve por ahí eh, estar en la escuela en este horario, dado que bueno, ya se nos convocó desde este día pues al trabajo en las escuelas, y por ser una escuela grande pues yo trabajo en el turno de la tarde, pero para esta oportunidad, por ser primer día, se nos pidió estar por ahí en la mañana, ¿verdad? Con todos los dos personales. Así que pues por esa razón digamos, se me hizo pues condicionante el tener que preparar esta clase de esta manera y poder compartir de esta manera este tema, ¿verdad? Espero que en la próxima, pues, usted tenga, digamos, alguna consulta que tenga, pues, la realice, y que igual le deseo como siempre, como ya es costumbre, ¿verdad? Muchas bendiciones, que se cuiden ahí, que eh, adelante con ese trabajo de equipo, ¿verdad? Espero que lo hagan hoy mismo. Gracias, jóvenes, un gusto entonces haber compartido con ustedes, y nos veremos, nos sintonizamos el próximo miércoles. Gracias.